ellos también eran cristianos. El único problema es que eran cristianos arianos, porque en el siglo III y en el siglo IV, como resultado de las luchas intestinas entre los arianos y los nicenos, a los arianos los fueron empujando prácticamente del imperio y los fueron bajando hasta el área de las fronteras del Danubio y del Rin. Cuando esta gente se introdujo, entonces los arianos los evangelizaron y los hicieron inclusive cristianos, pero los hicieron cristianos dentro de la fe ariana. Y una vez los hacen cristianos dentro de la fe ariana, cuando ellos empiezan a conquistar los pueblos y los territorios del imperio de Occidente, ellos, desde luego, a quien le deben el agradecimiento de su cristiandad es a los arianos. Por lo tanto, empiezan entonces a postular la fe ariana dentro de esa invasión. Claro, la Iglesia Católica tiene el perfecto derecho a hacer su defensa y la hace dentro de un elemento que todos conocemos como la tradición. Y es que la Iglesia Católica tiene la facultad de que tiene 2 libros de apologética. Está la teología como un argumento apologético, pero cuando se quedan sin argumentos teológicos para algo, entonces finalmente dicen, pero la tradición enseña. Y cuando se va con la tradición, pues ya sencillamente ahí ya no hay nada más que hacer. Pero claro, hay que ser honestos en el planteamiento. Los católicos no son los únicos que invocan la tradición. La tradición la invocamos todos nosotros, hasta en nuestras casas, ¿verdad? Y la invocamos en todo. ¿Cuántas veces no le planteamos a la gente, pues, ese concepto, el uso y costumbre? Aquí usted querrá hacer lo que quiera, pero aquí siempre se ha hecho esto y así es como hay que proceder, hay que hacer. O sea que en ese sentido, claro, yo no estoy en una posición, porque claro, los amigos míos católicos, si me estuvieran escuchando en este momento, me dirían lo que otras veces me han dicho: tú te estás convirtiendo en abogado del diablo, porque a la larga tu defensa no es defensa, porque no lo es, realmente no lo es, pero por lo menos un planteamiento equitativo e imparcial, ¿verdad? En el sentido de que llana y sencillamente, mira, yo no estoy de acuerdo con la forma en que la Iglesia Católica crea esto. Por ejemplo, fíjese que esta es la lista de todos los papas que han existido. Y fíjese que en el número 1 está ¿quién? San Pedro. Dice que nació en Bethsaida, en Galilea, recibió de Jesús la suprema pontificia potestad de transmitir a sus sucesores, instituyó el primer orden eclesiástico y la oración del Padre Nuestro, arrestado, quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo y murió el 29, es decir, el día 29 de junio del año 67. Todo eso es parte de un planteamiento tradicional, salvo el nacimiento y demás. Y claro, entonces, según el listado, le sucedió San Lino, que fue elegido en el 67. Oiga, en el 67 los creyentes no... O sea, mire, en el 67 estaban los cristianos montados en caballos, corriendo despavoridos, porque ya se estaba anunciando que, mire, 67 al 76, es imposible si había los creyentes, Jerusalén había sido prácticamente destruida en el 70, y los creyentes quedaron prácticamente en la orfandad. ¿Dónde se menciona dentro de la historia bíblica a San Lino? En ningún lugar. O sea, ¿se da cuenta? O sea, San Lino no aparece en la historia bíblica en ningún lugar. Sin embargo, la historia bíblica habla de la década del año 60 y habla de lo que sucedió en el 70, y habla inclusive hasta el 95.
O sea, la historia bíblica habla hasta el año 95, pero en ningún lugar aparece hablando de San Lino, y mucho menos de Anacleto. Mire, Anacleto en el 76 al 88, y si le das para abajo, si le das para, si le das para abajo, San Evaristo en el 97, no hay manera de corroborar eso, y después San Alejandro. O sea, mire, en Roma, en ese periodo de tiempo, los cristianos estaban siendo víctimas de la persecución del Imperio Romano. No se les reconocía a los cristianos una institución religiosa como tal, ni se les tenía como ignorantes, como brutos, como personas. Imagínense, una de las burlas que hacían los griegos y hacían los romanos de los cristianos era que los cristianos eran educados por esclavos y esclavas, porque los primeros pastores que tuvo la iglesia cristiana eran esclavos y esclavas. Entonces, pero fíjese que de ahí se junta, sigue por ahí para abajo. De ahí se junta San Telesforo, ahí se sigue a San Higinio de Grecia, a San Pío, por ahí sigue San Aniceto, y sigue hacia abajo, porque Eleuterio, o sea, ya estamos en el siglo segundo. En el siglo segundo vino la gran persecución de la iglesia. Y la iglesia no estaba organizada todavía. Todo eso lo hemos probado dentro del marco histórico. Y si sigues por ahí para abajo, no, todavía, de ese botón por ahí. San Calixto, San Urbano. Bueno, esos eran obispos de la iglesia. Eran obispos, eran episcopos de la iglesia, pero no fueron papas. Sí. Bueno, realmente, a lo mejor hoy podamos llegar hasta ahí. Realmente hoy podamos llegar hasta ahí. Yo vuelvo y le digo, o sea, las historias se contaminan. Y desde luego, claro, hay personas que inclusive dentro de estos estudios bíblicos se molestan conmigo y dicen, pero usted no ataca a la iglesia católica. Pues es que yo nunca fui católico. Entonces, como yo nunca he sido católico, pues yo no tengo coraje con la iglesia católica. Pero hay mucha gente que salió de la iglesia católica y salió con coraje. De hecho, aquí hay unos hermanos, hoy no están, pero aquí hay unos hermanos que se indignan. Sobre todo hay un hermano que me dice, chico, ¿tú sabes lo que es que yo era profesor universitario y todavía yo rezaba la tradición de la iglesia católica como un ignorante? Y no es hasta que empiezo a vivir con la historia y a descubrir realmente lo que la historia establecía, que es que descubro que no solamente yo he sido engañado, que yo he estado engañando, pero realmente esto es parte de un proceso de contaminación de la historia. O sea, ahí es que si llegamos hoy a eso, se contamina precisamente con las fábulas, con las leyendas, con las supersticiones. ¿Cuántos de nosotros no vivimos creyendo muchos años que el perro de la piedra esa que está en el escambrón de San Cristóbal era un perro de verdad? O sea, porque sí, que se fue el pescador y se petrificó. Entonces, o sea, dentro de todas esas cosas, ¿a cuántos de nosotros no se nos enseñó en la escuela que Cristóbal Colón era una monjita de la caridad, que vino y descubrió América y nos civilizó y demás? Y cuando uno brega con la realidad de la historia, descubre que que eran unos mercenarios. Pero todavía hay ministros que sostienen esa teoría en la escuela pública. Ah, bueno, sí. Oye a James Kennedy hablando, que es el pastor de la iglesia presbiteriana de Fort Lauderdale. Sí, sí. Inclusive se fue a la raíz del nombre de Cristóbal Colón, que venía de Cristo. Sí, no. Por eso, pero No, pues estoy hablando de gente claro, erudita, claro, estoy hablando de no, y si usted escucha a los profesores